que hablábamos de la escuela de Salamanca, lo que sería la base de los derechos humanos, las leyes de India, pero como esta semana era la Semana de la Unidad de los Cristianos, que comienza hoy precisamente y termina el 25, que es la conversión de San Pablo, pues pensé que no estaba mal un poco hablar de las distintas iglesias cristianas y lo que es el ecumenismo, cómo se separaron y todo eso. En principio, en la humanidad, pues, así a rasgos, una cuarta parte de la humanidad es atea. Otra cuarta parte de la humanidad, pues algo existe, algo tiene que existir, como creen ser un ser superior. Otra cuarta parte de la humanidad cree que ese ser superior, pues, ha creado el mundo y al final, pues, va a atribuir, no solo los judíos, los musulmanes, sobre todo. Y la otra cuarta parte de la humanidad creemos en un ser superior, creador del cielo y de la tierra, que ese creador pues nos va un día, tendremos que responder ante él y nos ha enviado un Salvador, que es Jesucristo, Cristo, que somos los cristianos, esa cuarta parte. Pues bien, dentro de los cristianos pues hay muchas religiones con las propias creencias. El cine, la literatura, pues aparecen muchos tipos de iglesias cristianas que se llaman. Pero vamos a centrarnos un poquito, aunque podemos hablar de otras cuantas, pero especialmente de los cuatro grupos que creemos en Dios creador, Salvador, por Cristo. Creemos que ese Cristo ha dejado el bautismo y ha dejado la palabra. Eso es fundamental para todo cristiano. Digo esto es importante porque, por ejemplo, hay todos los grupos de cristianos, los testigos de Jehová. Ellos tienen la Biblia y tienen bautismo, pero la Biblia manipulan totalmente. Está cambiado muchas cosas y por tanto para mí no son cristianos, aunque ellos digan que son cristianos. Y los mormones, pues que son otro grupo también que se dice cristiano, para mí no lo es porque tiene el libro del mormón más que la Biblia. O sea, cuando van a su casa y llaman y preguntan, pues sí tratan de hablar de la Biblia, pero luego te llevan enseguida al libro del mormón. Entonces, para mí no son cristianos, aunque se digan que son cristianos. Para mí los grupos cristianos propiamente son los católicos, los ortodoxos, los protestantes y los anglicanos, que son iglesias. Luego hay otra cantidad de iglesias enormes y que están tomando miles e incluso millones, que son los pentecostales. Los grupos, hay otras iglesias que son los adventistas, los bautistas, todos estos grupos. Yo distingo entre iglesias y sectas. Un día podemos dedicar al tema de las sectas, que es interesante, y cómo están haciendo el mandado a las iglesias tradicionales. Le están robando, están quedándose con mucha gente, especialmente los pentecostales en América Latina. Es impresionante, los evangélicos pentecostales. Pues bien, católicos, ortodoxos, protestantes y anglicanos. Cada familia pues surge en un momento distinto de la historia. Tenemos elementos en común, pero también hay diferencias muy claras. Como digo, toda la iglesia cristiana reconocemos a Cristo como Hijo de Dios hecho hombre y que ha fundado nuestra iglesia. Todas tratamos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tratamos de llevar el evangelio a todo el mundo. Y todos creemos en ese Dios, que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todas estas iglesias, pues afirmamos que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, que murió en la cruz para salvarnos a todos nosotros. Los 10 mandamientos, pues es el resumen del modo de vida cristiano. También lo aceptamos todos estas cuatro iglesias, estos grupos grandes de cristianos. El bautismo, que es el inicio de la vida cristiana, pues como digo, también lo compartimos. Por supuesto que la oración también y la palabra, la Biblia, aunque hay hay diferencias. Por ejemplo, esta Biblia es protestante, pero es para católicos y sí que trae todos los libros, que se llaman deuterocanónicos, que es una serie de libros, unos 7 libros, que como no estaban escritos en hebreo, pues los sacaron los judíos en el siglo I
y en el siglo II. Y después Lutero, que empezó a traducir la Biblia del hebreo al alemán, pues como no estaban esos libros escritos en hebreo, pues también los sacó. Ya San Jerónimo, cuando hizo la traducción de la Vulgata en el siglo IV, pues también dijo que eran libros muy importantes, los puso como un poco separados, pero dijo que eran libros muy importantes y necesarios para la fe cristiana. Los católicos admitimos estos libros porque fue, lo tengo ahí la lista, la cantidad de citas que hay en el Nuevo Testamento, y de hecho Jesucristo, de estos libros deuterocanónicos, es enorme. Entonces, si lo utilizó Jesús, lo utilizaron los apóstoles, lo utilizaron en los primeros siglos, nosotros no vamos a poder rechazar esos libros. Estos otros, también Lutero decía que eran muy buenos, pero los puso aparte y estaban en la Biblia hasta que ya en el siglo como XVIII, XIX, Escocia, la iglesia escocesa puso que cada vez que metiese esos libros los quemaba todos y aparecían. Así que no aparecen en la vida protestante. Pero yo les digo, hay muchos grupos, por ejemplo, que es de los protestantes para los católicos, de la escuela, la casa de la Biblia, pues están los deuterocanónicos, está también. Bien, ¿cómo comienzan las diferencias entre estas religiones? Enseguida, conforme avanzaba, pues iban descubriendo las verdades de la fe. Por ejemplo, si Jesucristo era plenamente Dios y si era plenamente hombre. Y así fueron surgiendo pequeñas iglesias. Poco a poco, pues la fe de la iglesia fue cuajando una gran unidad en base a concilios, sínodos. Fíjense, ya en el Nuevo Testamento se habla de el docetismo, aparece en la primera carta de Juan, y a Ignacio de Antioquía, que es final del siglo I también y principio del segundo, ya hablan del docetismo, un grupo, ¿verdad?, que hablaba de Jesús, no era hombre, parecía que comía, parecía que bebía, parecía que venaba, pero no era como una especie de imagen, pero era solo Dios. Luego ya se habla también de los nicolaitas, que en el Apocalipsis también aparecen, que era un grupo especial, que ellos creían los únicos de interpretar la Biblia. Ya en Éfeso, en distintos sitios aparecen estos grupos, pero en el Apocalipsis en concreto, aunque es un libro muy especial, Apocalipsis, aparecen ya también. Y así fueron apareciendo otros. Por ejemplo, Arrio, en el siglo III, siglo IV, pues niega que Jesucristo pues no puede ser, hay diferencia entre Jesús y Dios. Jesús no es Dios. Jesús nada más es un hombre muy especial, elegido por Dios, pero que no lo es. Cristo es verdadero Dios, dice el concilio de Nicea en el siglo IV. Cristo es verdadero Dios, Cristo es verdadero hombre. Y lo mismo pasó, bueno, es interesante en este siglo VIII de Córdoba, que en la Biblioteca Real pues aparece el concilio, ¿verdad?, donde se condena a Arrio. Osio fue interesantísimo, es un nombre de la historia que apenas se conoce, pero fue muy perseguido por el tiempo de Diocleciano, fue al exilio, después fue quizá el que ayudó a convertirse a Constantino, y con él pues dio el edicto de Milán, quizá fue Osio el que más intervino. Luego fue muy perseguido porque él defendía a San Atanasio, que defendía a Jesucristo, el verdadero Dios y verdadero hombre, y el emperador pues también lo exilió, y murió a los 101 años, y casi chocheando un poco le hicieron decir que Atanasio estuvo equivocado, pero ya fue engañado. Es santo para la Iglesia Católica Oriental y es santo para la Iglesia Ortodoxa, Pero Osio es interesante todo lo que él hizo al servicio de la Iglesia. Y él colaboró en el credo niceno, que es el que aprendemos en las misas también. Todo esto, estamos hablando de un hombre. Otra cosa interesante, cuando le dicen que renuncie el emperador y que diga a Atanasio que está equivocado, él dice, cuidado, una cosa es tú como emperador
a ver cómo es el escrito, es interesante. Dice, haces mal. Si tú te la reiteras, le dice al emperador, estoy dispuesto a padecerlo todo antes que derramar sangre inocente ni ser traidor a la verdad, refiriéndose a Satanás, que no puede traicionarle. Haces mal en escribir tales cosas y en amenazarme. Dios te confió el imperio y a nosotros la iglesia. Ni a nosotros nos es lícito tener potestad en la tierra, ni tú, emperador, la tienes en lo sagrado. Fijaros, es el primer texto que aparece donde se separa el aspecto de la iglesia del gobierno, de lo civil, que luego ya Descartes lo hizo mucho mejor ya en la edad moderna, ¿verdad? Pero ya Osho fue capaz de hacer esto con ellos. Bien, fueron así todo el nestorianismo, en el siglo V también, que las dos personas, una era divina y otra humana, así. Luego ya vino Huss y Wycliffe, anterior a los protestantes. Pero lo interesante es en el primer milenio. Los milenarismos siempre han sido especiales. En el 1054 salen los ortodoxos. Ellos tienen una fe muy parecida a la nuestra. Conservan los 7 sacramentos, prácticamente la misma doctrina. Pero el cisma se produce por un cambio de mentalidad. El imperio de Oriente y el imperio de Occidente. El imperio de Occidente está en Roma y es el emperador. Cuando desaparece el imperio de Occidente, cobró mucho auge el imperio bizantino, ¿verdad? Que se mantuvo y estaban convencidos que como había desaparecido Roma como capital del imperio, pues Bizancio debería ser, que era Constantinopla antes y ahora es Estambul, pues debía de ser la capital del cristianismo y que el patriarca de Constantinopla tenía el mismo poder que el de Roma y esas discusiones. Además, ellos utilizaban el griego, ¿verdad? Y en el occidente se utilizaba el latín. Hasta que ya Focio, que fue el patriarca de Constantinopla, pues tensó la relación con Roma y por una que me parece absurda, que si es por el padre y el hijo o si es por el padre, por el hijo, el filioque que decían ellos. Entonces él decía que no, que era distinto del padre y del hijo, nosotros también, pero que era por el padre y el hijo en vez del padre y el hijo. Cosas de esas. Total, que eso fue una ruptura cultural basada en ese aspecto teológico que no era un gran problema. En el siglo XI pues, se separa la Iglesia Ortodoxa. Ya digo, tenemos prácticamente con ellos la única diferencia es que no aceptan al Papa como autoridad sobre ellos. Sí le dan una cierta preeminencia, pero que ellos pues, se gobiernan por iglesia, los patriarcados de Moscú, de Bulgaria, todo eso. Luego hubo en el siglo XVIII un grupo que se separó de ellos y se unió a la iglesia, que es la iglesia oriental católica, donde los curas se casan y donde crea mucho conflicto porque hay patriarca católico y hay patriarca ortodoxo. Entonces, por ejemplo, Ucrania, que todo este problema que hay ahora mismo Ucrania con Rusia, Ucrania se afirmó, se autoafirmó más en la parte católica, los uñatas que llamaban, más que en la separación del patriarca de Moscú. Era para identificarse frente a Moscú. Pero ellos se unieron. Mientras el marxismo le quitaron todas las iglesias a la iglesia católica uñata, y salieron ortodoxos. Así como los ortodoxos fueron la única iglesia permitida por el marxismo. Y ahora la única iglesia casi que permite Putin, aunque acepta también, pero se ha unido totalmente, es creyente total. Putin, con tal de tener a la gente, manejarlo todo, pues se ha unido mucho la iglesia ortodoxa y se enfrenta a todo de Ucrania, por ahí anda. Digo, no es un problema religioso, pero en el fondo también hay un problema religioso. Bien, como digo, tenemos en común la Biblia, todos los libros iguales, todos aceptan los deuterocanónicos, tienen los sacramentos.
las imágenes, pero son imágenes en mosaicos o en pinturas, no aceptan imágenes de bulto, pero aceptan. Hubo la gran lucha de los iconoclastas, que uno quería imágenes, otros no, pero al final la Iglesia Ortodoxa sí acepta que haya imágenes pintadas o en mosaicos. No las tienen normalmente iglesias santo, imágenes de ellos. Más diferencias no veo yo nada más. Por eso un día podía ser, de hecho, se puede comulgar en la Iglesia Ortodoxa. Y los ortodoxos, si no tienen sacerdote cerca, pueden comulgar en nuestras iglesias, porque creen en la Eucaristía como nosotros. En eso no hay apenas ninguna diferencia. Los 7 sacramentos. Después, 500 años después, pues surge la gran iglesia de los protestantes, ¿verdad? En 1517 parece, ya había habido los husitas en Chequia, Wycliffe también, en Alemania y en Holanda, habían hablado de traducir la Biblia. La iglesia solo permitía la traducción o la lectura de la Vulgata, pero ya comenzaron a traducir la Biblia a sus propias lenguas. Y comenzaban, de hecho, Wycliffe fue quemado por la Inquisición en Chequia. Hus fue quemado. Hubo una situación de conflicto. Pero fíjense, los husitas todavía permanecen en Chequia. Chequia es quizá el país más ateo de Europa, más que Rusia, todo eso. Que tiene el índice de ateísmo más grande. Eslovaquia, que estaba unida, sin embargo, es muy católico. Eslovaquia es también frente a Chequia, su identidad era el catolicismo. Bien, entonces, vienen los protestantes, que aceptan solo 2 sacramentos, la Eucaristía y el bautismo. Hay variaciones. Esto comenzó con un agustino, Lutero, que en gran parte tenía razón cuando comienza la separación, porque él quería que el pueblo pudiese leer la Biblia, y para eso la tradujo al alemán. Y la iglesia se tenía empeñada que tenía, en eso pues tuvo muchas razones, pero después él, para Jesús, hizo el edicto donde trató de decir dónde estaba la verdadera, no los mandamientos de la iglesia, sino que él clavó sus máximas, sus principios en la puerta de la universidad, y allá a partir de ese momento dijo que los príncipes tenían derecho a dirigir su iglesia. Claro, esto suponía independencia de Roma. A los príncipes, a muchos de ellos les vino muy bien, porque así, en vez de dar el diezmo de Roma, se quedaban ellos con ese diezmo, con ellos. Esta 95 tesis de Lutero pues, se fue extendiendo, se apoyó mucho en que la realeza oprimía mucho también, que los príncipes de los distintos estados de Alemania, los que tenían que gobernar, el Papa limitaba su poder. Hay una evolución también, por ejemplo, el Calvino, en Suiza, con Lutero. En principio, Lutero sí creía, o sea, los católicos veremos la transubstanciación, o sea, que el pan consagrado parece pan, pero la sustancia es Cristo. Sustancia que es porque una cosa es lo que es. Y los accidentes son la cantidad, el color, todas esas cosas que dice la filosofía, ya de Santo Tomás y de Aristóteles. Entonces, en ese ambiente, Lutero creía en la impanación. ¿Qué significaba eso? Que Jesucristo estaba en el pan mientras estaba reunida la comunidad. Pero después que la comunidad se separaba, ya no estaba Jesucristo en el pan. Y lo mismo, Calvino fue más fuerte. Dijo que significaba Cristo, pero en realidad no era Cristo. Comenzó a perseguir a los luteranos en su zona. Y estaba Miguel Servet, que era luterano, y fue quemado en la Inquisición por Calvino, según dice. Después vino otro gran grupo, los ortodoxos, los luteranos, los calvinistas, y viene el gran grupo de los anglicanos.
en 1534. El rey Enrique VIII de Inglaterra pues, se declara como cabeza suprema de la Iglesia del país. Se había casado, pero su mujer no le daba hijos varones, que era Catalina, la hija de los reyes católicos, y eso lo consideró un fracaso. Por ello pidió la nulidad de su matrimonio. El Papa dijo que no, que él había dispensado eso, porque él pedía que eran primos hermanos y que por lo tanto no podía. Y el Papa dijo, yo dispensé de ese obstáculo que había para el matrimonio. Los anglicanos ocupan un lugar intermedio entre los católicos y los protestantes. Propagan la fe y el orden católico tal como manifiesta en los libros en común. Y tienen los mismos textos que nosotros, es curioso. Ellos en su iglesia utilizan como los misales nuestros, utilizan la palabra de Dios como nosotros. La diferencia respecto a los protestantes es que Enrique VIII la impuso, ya que el pueblo no demandaba ese cambio. De hecho, emprendió una gran persecución contra los católicos. Ahí está Fisher o está Tomás Moro, ¿verdad? Y eso pese a que unos años, ¿verdad? Después, pues al principio se opuso al luteranismo, hasta tal punto que el Papa le definió a Enrique VIII como el defensor de la fe. Pero este problema personal con el sumo pontífice, pues hace que fundase su propia religión, pese a su cercanía al catolicismo. Tienen jerarquía, son muy parecidos. En la actualidad, de hecho, con esto de haber ordenado obispos y obispas lesbianas, homosexuales, un gran grupo se ha salido de esa iglesia anglicana. La Iglesia Católica, trata por el ecumenismo precisamente para no entrar en conflicto, trata de no entrar en conflicto y ha creado una especie de, como del Opus Dei, un episcopado especial para ellos, donde los sacerdotes, estos pastores, estos presbíteros que se han entrado en la Iglesia Católica, están casados, siguen funcionando. Hay un grupo grande que ha entrado en la Iglesia Católica, pero se consideran todos también anglicanos. Creen en la Eucaristía, creen en la palabra con nosotros. Cualquier momento sería muy fácil esta unión. Claro, esto de la ordenación de los homosexuales como obispos y las lesbianas y que puedan casarse entre ellos, está en conflicto serio con la Iglesia Católica, pero es disciplinario en principio. Luego vienen ya digo, los mormones, testigos de Jehová, los adventistas, que también es una iglesia muy fuerte y es muy contraria, es muy combativa contra la Iglesia Católica en toda América. En Estados Unidos, los adventistas del séptimo día hacen fuera mandamiento, fuera todo, es la Biblia. Ya Lutero había dicho la libre interpretación de la Biblia, cada uno la interpretaba, por eso se dividieron en tantas iglesias, porque yo la interpreto así, el otro la interpreta de otra manera, el otro de otra manera, y cada uno va fundando una iglesia. Ese es un problema que tiene el protestantismo. Y de hecho es curioso porque estos que digo yo pentecostales, pastores pentecostales, cada uno funda una iglesia distinta de la otra. Pues no está de acuerdo con el pastor, funda su propia iglesia y le da un nombre distinto al de los demás. Y enfrente a esta división que hay, Jesucristo pues habla que todos sean uno como tu Padre y yo somos uno. Entonces, la unidad fue el gran sueño de Cristo. Fijaros, ya Cristo, Hijo de Dios, ya intuía los problemas que va a haber en esta iglesia. Y por eso en la oración sacerdotal del Evangelio de San Juan, en la última cena, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Hablaba de esa unidad. ¿Qué es el ecumenismo? Pues se entiende ese movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. ¿Quiénes participan en él? ¿Quiénes participamos? Los que invocamos a Dios uno y trino. Confesamos que Jesús es el Señor y Salvador. Casi todo de distinta manera, pero aspiran a una iglesia de Dios, una iglesia única,
y visible. El movimiento ecuménico comenzó oficialmente en el Centro Misionero de Edimburgo, en Escocia, en 1910. Surgió, fijaros, en un ambiente protestante, en un contexto misionero donde se presentaban 4 iglesias protestantes y cada uno decía una cosa. Pero los misioneros de esta iglesia grandes protestantes sintieron la necesidad de unirse, de presentar un fuerte unido frente a los grupos paganos. La Iglesia Católica siempre ha considerado que la separación de los ortodoxos y protestantes pues es como una herida profunda en la Iglesia de Cristo. Pero al mismo tiempo siente la necesidad de buscar lo que nos une a todas las iglesias en vez de fijarnos en lo que nos separa. Hay un ecumenismo protestante y un ecumenismo católico. El ecumenismo protestante, las 3 grandes figuras son, pues Carlos Bren, es un episcopaliano canadiense en 1927, y su objetivo era unificar la doctrina de todos los grupos protestantes. Nathan Serblum era un luterano de Uppsala, en Suecia, que trató de unificar a todos los cristianos bajo el aspecto práctico y no doctrinal. Bueno, cada uno tenga su doctrina, pero en la práctica todos vamos a hablar de Jesucristo. Fundó un movimiento muy especial y muy ecuménico en 1925 que se llama Movimiento de Vida y Acción. Juan Mott, metodista, enamorado del ecumenismo. Su lema, fíjense, es interesante porque recibió el Premio Nobel de la Paz. Fue presidente vitalicio del Consejo Mundial de los Ecuménicos. Era un enamorado de la unidad de las iglesias y murió con ese sueño. Entonces la Iglesia Católica, preocupada también por esta división, pues continúa el movimiento ecuménico a través de distintas acciones. En 1925 se organizaron los llamados Diálogos de Malinas, a cargo del cardenal Mercier, primero de Bélgica, y los anglicanos. En 1930, el padre Mercier pues fundó la asociación Una Santa, con el objetivo de fomentar el ecumenismo. El padre Guasa, que era un protestante que se convirtió al catolicismo, fundó lo que hemos dicho al principio, el octavario de unión por los cristianos. ¿Qué es esto? Pues tratar de dedicar 8 días a la oración y el estudio de la unión de los cristianos. Y esa fecha es del 18 al 25 de enero. 25 porque fue la conversión de San Pablo, que de perseguidor se hizo el gran difusor del cristianismo, con todos los obstáculos que encontró por los judíos, incluso dentro de los católicos, dentro de los cristianos, los que venían del judaísmo. El octavario pues ha adquirido una división mundial, lo hacen casi todas las iglesias protestantes, las iglesias grandes, ¿sí? En 1960, el Papa Juan XXIII funda el Secretariado para la Unión de los Cristianos y busca un cardenal jesuita muy bueno, Cardenal Bea, que es el organismo católico para promover la unión de los cristianos. Pablo VI, mientras el concilio, hizo un decreto sobre ecumenismo. Y todo esto que se escribió en ese decreto, decreto conciliar del ecumenismo, pues fue aprobado por el Concilio Vaticano II. Hay otros también que se llama la Asociación Ut Unum Sin, palabras tomadas del capítulo 17-21 que ya he dicho, que todo sea una sola cosa, que fue fundada por la Congregación del Concilio y tiene como finalidad promover la unidad de todos los cristianos en la Iglesia de Cristo. Ha habido muchos gestos de unión de las iglesias. El gran gesto pues es cuando el doctor Fischer, arzobispo anglicano de Canterbury, visitó al Papa. Es más, en el Concilio Vaticano II ya se invitó a representantes de las distintas iglesias para que pudieran ser observadores y en algún momento se les concedió también la palabra, en algún momento.
Bueno, el gran momento, gran momento del comunismo entre la Iglesia Ortodoxa, después de siglos de separación, de vivir de espaldas unos a otros, pues es cuando Pablo VI se encuentra con el patriarca ortodoxo Atenóbal en Constantinopla. En Estambul, fue allá y se encontró con él. Pablo VI dialogó con el doctor Ramsay, también el sucesor de Fischer. La costumbre de Juan Pablo II de orar en común en todos sus viajes como representante de los hermanos separados. En Ghana, Juan Pablo II, con el arzobispo de Canterbury, hicieron una oración impresionante para todos los grupos cristianos. En la visita a Elías II, el patriarca ortodoxo de Georgia al Vaticano, tenía otro momento importante. Pero yo creo que el momento más hermoso para la unión de los cristianos está en Tessé. El hermano Roger, protestante, pues dirige una comunidad internacional que organiza encuentros internacionales de reflexión y oración con la participación de católicos, ortodoxos y protestantes. Esta luz de Tessé está inundando la cristiandad entera y representa un buen signo para la unidad de los cristianos. Porque la unidad de los cristianos, repito, es el gran sueño de Cristo. El deseo de esa unión debe penetrar en la fe de todas las iglesias. Debe reflejarse la actitud concreta de fe de todo cristiano católico en su modo de actuar. A pesar de todo, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Pero siempre nos fijamos en lo que nos separa y no lo que nos une. Por eso es muy bonita la oración por la unidad de los cristianos. Dice así: Padre, lleno de bondad, te damos gracias por amarnos tanto, hasta darnos a Jesús tu primogénito. Por él venimos ante ti a rogarte en este año santo nos impulse por medio de tu Espíritu a vivir el valor de la unidad como verdaderos hijos tuyos. Señor Todopoderoso, te pedimos que todos los cristianos encontremos en Jesús el vínculo de unión y amor que nos haga más hermanos, olvidando las diferencias, y así reine la paz y el perdón en toda la humanidad. Dios eterno, ayúdanos a que esta celebración, en el aniversario de Jesucristo, podamos ofrecerle al mundo más gloria para ti y para toda la humanidad. Que todos seamos uno, como tú y Cristo son, y el Padre sois uno. Y eso es un poco lo que es el ecumenismo. La Semana de la Unidad de los Cristianos es interesante también porque este año tiene un título especial. Fíjense, es Octavario, hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Texto de Mateo 2.2, que es el de la Epifanía. Es el texto que movió a los Reyes Magos a salir de donde estaban para ir a la búsqueda del rey que había nacido en Belén. Es interesante cada día, el día primero que es hoy, tú nos alzas y nos atraes hacia la plenitud de tu luz. Nosotros hemos visto aparecer la estrella de Oriente. Mañana, la humildad del rey destruye las murallas y reconstruye el amor. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y así todo este texto del día de Epifanía, cada día tiene los dones de la comunión. Sacaron luego los tesoros que le ofrecieron. Y así, creo que merece la pena si este esfuerzo. El Papa Francisco no solo es el comunismo con la Iglesia Católica, con la Iglesia Protestante y Ortodoxa. Está invitando cada año a Asís. Sabéis que San Francisco fue muy especial. En la Edad Media ya fue hasta Jerusalén a encontrarse con el sultán y logró verle, ese fraile descalzo, y le habló de esa unidad de los cristianos y de todos, de los que creemos en un solo Dios. Pero San Francisco tiene algo especial en todas las religiones, incluso los musulmanes. Incluso los musulmanes. De hecho, de los primeros franciscanos fueron martirizados en Marruecos. San Antonio de Padua, que era un agustino, pero no de la orden de San Agustín, un agustino, un canónico de San Agustín.
pues oyó hablar de este martirio y se hizo franciscano para ir a Marruecos a predicar a Jesucristo. Luego no pudo ir y se quedó en Italia. San Antonio, que se llama Antonio, ni es de Padua. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que el Papa Francisco todos los años reúne, ya no solamente los cristianos, busca musulmanes e incluso iglesias orientales en la Porcíncula, en Asís, para orar y rezar. Como Asís no se han visitado Asís ustedes, pero Asís tiene algo especial. Cuando tú llegas a Asís, encuentras algo. Lo que llaman esos lugares santos. Son lugares donde hay una energía, algo especial. Desde el siglo, desde que San Francisco fundó el franciscano y Santa Clara, las clarisas, allí hay algo especial. Y la gente lo nota, ¿eh? Incluso estos grupos que no son católicos quedan impresionados ante el ambiente que se respira en Asís. Esperemos que Asís pues, sea también un centro como este sea para los cristianos, un centro ecuménico con todos los demás creyentes, de que nos fijemos más en lo que nos une que lo que nos separa. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos 5 o 10 minutillos. 5 minutos. Otro día podemos hablar del tema este de las sectas, que es terrible, como qué fuerza tienen, cómo llegan, sobre todo en América Latina, Brasil. A mí, por ejemplo, yo recuerdo, cuando estaba en el noviciado, el 98% brasileño era católico. Y había más pastores protestantes que sacerdotes católicos. Eso me impresionó mucho. Y de alguno influyó cuando me dijeron si quería ir a América. Estaba disponible para ir porque ¿cómo es posible que en un país tan católico hubiese más y con mínimo había más pastores que sacerdotes católicos? Impresionante. Hoy día ya hay el mismo presidente es evangélico, que está medio loquillo el hombre ese, pero hace barbaridades este señor. Bien.